¿Qué es una buena noche de sueño para ti? Probablemente una habitación oscura y tranquila, un colchón ortopédico cómodo, sábanas limpias y 8 horas de sueño reparador ininterrumpido. Gastamos fortunas en aparatos para dormir, colchones inteligentes y cortinas opacas, convirtiendo el sueño en una ciencia y un culto a la comodidad personal. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que nuestros antepasados en la Edad Media, al no tener ninguna de estas cosas, dormían de forma mucho más inteligente y eficiente? Imagina una noche helada en la Inglaterra medieval, una ventisca aúlla tras los delgados muros de una pequeña cabaña y la temperatura cae por debajo del punto de congelación. No tienes calefacción central, ni edredón, ni siquiera una cama adecuada. ¿Cómo no te quedas dormido en esas condiciones, sino que sobrevives hasta la mañana? La respuesta está en una serie de prácticas ingeniosas, a veces impactantes y, en nuestra opinión, absolutamente locas, que transforman el sueño del descanso pasivo en una estrategia de supervivencia activa. El sueño medieval no es un acto individual, sino un ritual colectivo. No es un maratón continuo de 8 horas, sino un proceso bifásico complejo. No es un escape de la realidad, sino una inmersión en un mundo donde los sueños eran tan importantes como las apariencias. La gente dormía. Acurrucados juntos en sus ropas, abrazados a los animales respirando el humo y los olores de los demás, construían camas como sunduks para dormir como capullos y calentaban sus camas con piedras calientes. Esta no es una historia sobre primitivismo, sino sobre la increíble adaptabilidad del cuerpo humano y la psique. Es una historia de cómo nuestros antepasados sin tecnología convirtieron sus cuerpos, sus hogares e incluso sus sueños en herramientas para combatir el frío, y curiosamente, muchos de sus hábitos salvajes ahora están confirmados por la ciencia del sueño y la psicología modernas. Quédate con nosotros hasta el final y aprenderás por qué dormir 2 veces por noche es natural, como el armario de la cama salvó a familias enteras, porque el cerdo era la mejor almohadilla térmica, como la aromaterapia medieval te ayudaba a dormir en medio de pulgas y miedos. ¿Y por qué discutir los sueños durante el desayuno era más importante que el pronóstico del tiempo? Este es un viaje a la oscura, fría pero sorprendentemente sabia noche de la Edad Media. Solíamos pensar que una chimenea era solo un tubo para sacar el humo, pero para el ingenioso campesino medieval también era la arteria de calefacción central alrededor de la cual se podía construir toda la vida del sueño en casas largas más avanzadas que una simple choza o en las granjas de los campesinos adinerados. El hogar o la estufa a menudo se ubicaba en el primer piso y una chimenea de piedra o tierra pasaba por el segundo piso para dormir o ático, y esta cálida chimenea se convirtió en el lugar más deseable y estratégicamente importante de la casa. El principio de este truco loco es simple: la chimenea, construida con piedras macizas de campo y arcilla de río mezclada con paja para mayor resistencia, calentada por el humo caliente del propio hogar, se convirtió en una gran batería vertical. Continuó irradiando un calor suave y profundo durante muchas horas después de que el fuego de abajo se hubiera apagado. Por lo tanto, los lugares para dormir, no camas, sino simplemente colchones de paja o bancos de madera, no se disponían caóticamente, sino en estricto orden en relación con esta fuente de calor. Era toda una ciencia y arte. El lugar más prestigioso y cálido estaba cerca de la chimenea. A menudo, se construía un banco o nicho ancho especial para este propósito que literalmente abrazaba el lado cálido de la chimenea. Este lugar no solo era el más cómodo, sino también el de mayor estatus. Estaba destinado al cabeza de familia, a las personas mayores cuyos huesos se estaban rompiendo por el frío o a una mujer con un bebé que acababa de dar a luz, durmiendo con la espalda contra el calor. La piedra zumbante era el colmo de la dicha y la seguridad, el calor penetraba mis huesos, calmaba mis dolores y molestias y me daba un sueño profundo y reparador. El resto de la familia estaba situada más lejos según una jerarquía tácita, los niños dormían más juntos, acurrucados juntos que otros. Las mujeres adultas en las posiciones más alejadas y frías estaban ocupadas por hombres y trabajadores adultos sanos. Esto creaba toda una geografía del sueño donde tu posición en la habitación estaba directamente relacionada con tu estatus, edad y salud. El derecho a dormir junto a la chimenea tenía que ganarse a veces. Había un vínculo especial entre 2 hermanos o hermanas que compartían este espacio cálido basado en la comodidad compartida en un mundo de frío universal. Tal sistema también tenía sus desventajas.
La chimenea podía estar demasiado caliente y quemar a veces debido a una mala corriente de aire o grietas en la mampostería que debían sellarse constantemente. Con la arcilla, el humo acre podía resumar llenando de humo el dormitorio, pero estos riesgos no eran nada comparados con la principal ventaja, un calor seco, constante y estable que no provenía de un fuego abierto, sino del corazón mismo de la casa. Además, la superficie cálida de la chimenea era el lugar perfecto para secar medias de lana mojadas, mitones e incluso manojos de hierbas medicinales que, al secarse, llenaban la habitación de un ligero aroma. Esta práctica también influyó en la arquitectura. Las casas se construían para maximizar el uso del calor de la chimenea, haciendo que los dormitorios fueran pequeños y compactos, agrupados alrededor de este eje de calor vertical. ¿Por qué es más inteligente que gastemos enormes cantidades de dinero en sistemas de calefacción complejos con radiadores y tuberías? Nuestros antepasados crearon un sistema de calefacción central simple pero ingenioso donde el único radiador era la propia chimenea. Utilizaban el calor residual que en nuestros hogares simplemente escapa a la atmósfera. Fue un ejemplo de máxima eficiencia energética nacido de la necesidad y un profundo conocimiento de la física del calor. Pero el calor podía venir no solo de arriba, de la tubería, sino también de abajo, del propio suelo, que no era solo un suelo, sino un bioreactor viviente. Este es quizás uno de los ejemplos más impactantes. Y las ideas locas que rompen todas nuestras ideas sobre la higiene, pero también es el pináculo de la ingeniería biológica. Sabemos que el suelo de la cabaña estaba cubierto de paja, pero no era solo ropa de cama. En algunas regiones los agricultores convertían el suelo de sus casas en un verdadero pozo de compost o en términos modernos un bioreactor calentado. Esta tecnología conocida como ropa de cama profunda consistía en lo siguiente: el suelo en la sala de estar de la casa donde la gente dormía se profundizaba deliberadamente en el otoño. Se cubría con materiales orgánicos en capas según una receta especial, una capa de paja seca o pit para drenaje, luego una capa de material verde estiércol fresco de animales mantenidos en el establo adyacente, desechos de cocina, hojas caídas, luego nuevamente una capa de material marrón, paja seca, helechos. Este pastel de capas no se quitó durante todo el invierno, pero solo se apiló paja fresca encima para mantenerlo relativamente limpio en las profundidades de este grueso cojín húmedo. Procesos activos de descomposición microbiana, combustión aeróbica o fermentación. Comenzó este proceso como cualquier jardinero que hace camas calientes. Genera una tremenda cantidad de calor. El suelo de la cabaña literalmente comenzó a arder desde adentro, calentando la habitación desde abajo. Era un horno viviente que respiraba bajo mis pies. La temperatura dentro de esa capa fermentante podía alcanzar los 340 grados centígrados. Este calor ascendía creando un calentamiento constante y uniforme de toda la vivienda. Este era un ingenioso sistema de suelo cálido alimentado por desechos orgánicos. La gente dormía en ese suelo, sobre una gruesa capa superior de paja fresca que los aislaba de las partes más húmedas y sucias, pero dejaba entrar un calor precioso. Dormían sobre una almohadilla térmica cálida y respirable que ellos mismos habían creado. Por supuesto, el precio de tal calor era alto. El olor en la cabaña era inimaginable. Una mezcla acre de materia orgánica rancia, amoníaco y tierra húmeda. Era un caldo de cultivo ideal no solo para bacterias beneficiosas, sino también para pulgas, garrapatas y otros parásitos. La higiene se sacrificaba por el calor. Este suelo también requería mantenimiento de vez en cuando. Tenía que ser arrancado con una horca para proporcionar oxígeno a las bacterias y prevenir la descomposición anaeróbica que produce metano y sulfuro de hidrógeno en la primavera. Este suelo cálido, que ya se había convertido en compost rico en nutrientes de primera clase, se recogió y se llevó a los campos como fertilizante. De esta manera, se resolvieron 3 tareas a la vez: eliminación de residuos, calefacción, el hogar y la fertilización del suelo para futuros cultivos. Era un ecosistema cerrado libre de residuos porque es más inteligente. Luchamos con los residuos orgánicos tirándolos a vertederos y contaminando el medio ambiente. Nuestros antepasados convirtieron los residuos en un recurso valioso, crearon la tecnología que hoy sustenta la bioenergía y la permacultura. Se dieron cuenta intuitivamente de que la descomposición no es el final sino el comienzo de un nuevo ciclo capaz de producir no solo
fertilidad sino también calor vital. Una noche en una cama medieval era una batalla no solo contra el frío sino también contra enemigos invisibles, pulgas, piojos, chinches y ácaros que pululaban en colchones de paja y ropa de lana. Estos parásitos no solo causaban picazón insoportable y perturbaban el sueño sino que también transmitían enfermedades mortales como el tifus. Para sobrevivir, los campesinos necesitaban un método radical de desinfección y lo encontraron: era el baño de humo. La impactante práctica de fumigar la casa antes de acostarse, convirtiendo la casa en un ahumadero para expulsar el mal. Una vez cada pocos días o una vez a la semana antes de acostarse se realizaba un ritual de ahumado en la cabaña. Era un acto sagrado. Todas las grietas en el agujero del humo se tapaban herméticamente con trapos viejos. En el hogar no encendían un fuego ordinario, sino un fuego ahumado humeante hecho de maderas y plantas específicas, la mayoría de las veces ramas crudas de aliso y enebro. Se usaba ajenjo amargo o aserrín para este propósito. El cabeza de familia podía susurrar encantamientos pidiendo al humo que limpiara la casa no solo de criaturas rastreras sino también del mal de ojo y enfermedades susurradas. La cabaña se llenaba rápidamente de humo espeso, acre y asfixiante. La familia salía incluso en el frío helado, se abrigaban bien con sus capas y observaban cómo su casa parecía exhalar maldad. El humo penetraba cada grieta, cada pliegue de la ropa y el colchón de paja. Sus propiedades antisépticas e insecticidas eran bien conocidos. Las resinas y fenoles en el humo mataron a la mayoría de los parásitos y sus larvas, que no pudieron soportar tal ataque químico. Después de un tiempo, cuando el baño de humo terminó, la puerta se abrió, la habitación se ventiló del humo más denso, pero su olor y partículas finas permanecieron en el aire y en todas las superficies. Fue en esta atmósfera desinfectada y ahumada que la familia se fue a la cama a dormir en un ambiente así. Era peculiar el aire. Olía fuerte a cenizas y hierbas amargas. Por la mañana la gente se despertaba con dolor de garganta y ojos llorosos. Su cabello y ropa estaban empapados con el olor a humo. Literalmente fueron ahumados. Este olor se convirtió en su segunda piel, una especie de repelente que repelía a los parásitos incluso fuera de la casa, pero este procedimiento les dio varias horas de sueño tranquilo y dichoso sin picaduras de insectos. Además, se creía que dicho humo no solo mataba a los parásitos sino que también expulsaba el espíritu de la enfermedad y otros males de la casa. Era un procedimiento higiénico y ritual que limpiaba el espacio a nivel físico y espiritual, porque es más inteligente que usemos productos agresivos, insecticidas, químicos que nos envenenan a nosotros y al medio ambiente. El baño de humo medieval es un ejemplo del uso de poderosos antisépticos naturales. Los campesinos que no sabían química entendían que el humo de ciertas plantas tenía un efecto desinfectante. Usaban el mismo método para conservar alimentos, ahumar carne y preservar su propia salud. Era un enfoque brutal, desagradable pero holístico y respetuoso con el medio ambiente. Para la desinfección solíamos pensar que teníamos que comer antes de irnos a la cama para dormir profundamente, pero como cada bocado de comida contaba, especialmente a finales del invierno, algunas comunidades practicaban algo totalmente contraintuitivo y loco llamado sueño de hambre o asistencia alimentaria. Era una estrategia arriesgada pero lógica para ahorrar energía, que ha sobrevivido en los ecos del folclore y los registros de las órdenes monásticas que vivían en un nivel de subsistencia. En lugar de una cena rica en carbohidratos, la familia comía una comida muy modesta, casi simbólica. Mucho antes de acostarse, a menudo era solo agua tibia con una decocción de hierbas que se creía que calmaban el estómago y calmaban el hambre, como el brezo o el ajenjo amargo. A veces un pequeño trozo de pan duro. Se iban a la cama con el estómago medio vacío, una decisión colectiva consciente tomada por el jefe de la familia que controlaba los menguantes suministros. A primera vista parece una locura: un hombre hambriento duerme inquieto, pero había un cálculo fisiológico sutil detrás de esta práctica. El proceso de digestión de los alimentos en sí mismo requiere un enorme gasto de energía del cuerpo, provocando un flujo de sangre al estómago y elevando la temperatura interna. Al negarse a comer una cena tardía, el campesino estaba ahorrando esas calorías metabólicas que su cuerpo podría usar para calentarse durante la noche. Era como apagar las luces adicionales en una casa para salvar la llama principal. Además, la ligera sensación de hambre cambiaba el carácter del sueño, se volvía más superficial, más parecido al sueño, más intermitente. En tal estado, un hombre era más sensible al peligro, podía despertarse por el más mínimo crujido, por el crujido de una rama afuera o por el llanto de un niño. En un mundo lleno de amenazas, esta mayor vigilancia era la ventaja de dormir profundamente y bien alimentado era un lujo inaceptable, casi una indefensión. También tenía un aspecto psicológico.
El sueño de hambre era una forma de cese, una privación voluntaria que fortalecía el espíritu, enseñaba paciencia, autocontrol y humildad ante las circunstancias. En la cultura cristiana, el ayuno y la abstinencia se consideraban una virtud, una forma de purificar el alma y acercarse a Dios. Así, el hambre forzada, dictada por la necesidad, se transformaba en una hazaña espiritual consciente, dándole al sufrimiento un significado superior.